justo me la había topado estando en los recuerdos de Facebook hace como 12 años que la subí y ahí empezó a darme vueltas sobre compartir. ¿Qué tal el corazón? Al principio dice, querido corazón, ¿tú me perteneces o yo te pertenezco? ¿Cuántas veces hemos visto que el corazón es algo muy indómito, difícil de dominar? La canción que acabamos de escuchar pertenece a la banda cristiana de rock alternativo Sanctus Real. Este es del año 2010 y trata sobre la confusión y decepción de seguir las propias emociones en busca de amor. Y creo que como la Biblia lo aplica en Jeremías 17 del 9 al 10, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí nos está diciendo que la historia es de que sufrió mucho debido a que siguió al corazón. ¿Y quién nos va a salvar? Al final dice, solo Jesús nos puede salvar. ¿Cuántos creen que es así? Dice, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por nuestro corazón y su emocionalidad indómita. Cuando intentamos a veces tener que controlar nuestra mente, nuestro corazón, es el que menos, es como que hay que tenerlo con una correa, hay que tenerlo con una cuerda y muchas veces salimos perjudicados. Y por esta razón hay un tema muy importante que tenemos que tocar que nos da desde los más grandes, de los más chiquititos hasta los más grandes, la importancia del crecimiento espiritual. A menudo creemos que la madurez es algo que llega con el tiempo. Muchas veces esta es una palabra que compartía con los adolescentes y dicen, no es que cuando cumpla 18 ya ha alcanzado la madurez. Díganme todos los que pasamos los 18, ¿sintieron que maduraron al cumplir los 18? Yo creo que nadie. Porque todo empieza, no, sí, cuando yo tenga 18, cuando yo sea más grande, y no algo que se adquiere por llegar a una cierta edad. Son a través de experiencias que uno vivió en la vida y cómo sobrellevó esas experiencias. Entonces, pensamos que es algo automático y que a lo mejor al pasar muchos años en la iglesia alcanzamos sabiduría. Pero eso no es así. La Biblia nos enseña que el crecimiento espiritual no es algo que sucede por inercia. No es algo que se mide en los años que estás yendo a la iglesia, cuántos versículos te sabes o cuántos cargos tuviste. Se trata de una decisión diaria de acercarnos a Dios. Por eso Carlitos me había mandado el guión de un video que iba a subir al Instagram de la pandilla y yo le dije, comparte eso al principio. Porque ¿cómo vamos a ver un verdadero crecimiento? Mientras más nos acercamos a Dios, ahí se va a ver el verdadero crecimiento. ¿Y cuándo eso se va a comprobar? Depende a nuestra reacción ante las dificultades de la vida. Ahí vamos a ver si en verdad aprobamos la prueba o reprobamos la prueba. ¿Cómo uno va a saber matemática? Por más que uno me quisiera saber la teoría y me cargue la matemática, hay que aplicarla. Ahí uno va a saber si lo entendió o no. Entonces necesitamos que el Señor nos transforme día a día. Y hay 3 principios claves que quiero compartir en esta tarde con ustedes. Primero, los años no es cuestión de edad, no garantizan la madurez espiritual. La madurez espiritual no es sinónimo de antigüedad en la fe. No se mide por el tiempo que has estado en la iglesia, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios. Recordemos lo que le pasó a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis. Habían hecho esto otro, aquí por allá, pero ¿qué pasó? Tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Al igual que un atleta, no se vuelve fuerte con el paso de los años, sino con un entrenamiento constante, y el cristiano crece a través de la disciplina espiritual. ¿Y cuál es la disciplina espiritual? Las pruebas. No es la respuesta más agradable que quisiéramos, pero ¿cómo vamos a desarrollar musculatura espiritual? A través de nuestra reacción y cómo enfrentamos las pruebas del día a día. Y saben que hay un personaje en la Biblia, en el libro de Daniel, que es la historia de Belsasar. ¿Cuántos conocen a Belsasar? Levante la mano, ¿alguien conoce? Sí, la historia. Les vamos a recordar un poquito para los que no sepan. En el periodo del cautiverio, considerando la Israel unificada, pasaron 3 reyes que fue Saúl, David y Salomón. Después de que Salomón desvió su corazón ante su
pequeña cantidad de mujeres, eran 700 esposas y 300 concubinas, desvió su corazón, el Señor dijo que el reino iba a ser dividido. 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur. En ese proceso, las 10 tribus del norte, como se dice en chileno, duraron menos que un candy. ¿Por qué? Porque no había ningún rey bueno que enseñara y fomentara el servir al Señor. Por eso, ante los asirios, quedaron fuera. Pero quedaba el reino del sur, donde por lo menos se podían extraer 8 reyes que lo intentaron. Pero ocurrió que después, al final, todo quedó destrozado. ¿Por qué? Porque no se quisieron someter a la voluntad del Señor. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Jeremías? Váyanse deportados. Y no es fácil tener que ser el pájaro de mal agüero y decir, oye, es necesario el trato del Señor, pero a nosotros no nos gusta. Se trató de oponer el rey todas esas veces hasta que el Señor dijo, no, deportados, en 3 partes se van deportados. Y en el camino, cuando estaban en Babilonia, pasaron al rey Nabucodonosor, que en un momento él se las dio con sus aires de grandeza. Mire, está la Babilonia que yo construí, y quedó como bestia por 7 años en el campo. Porque no le dio la gloria al Señor, aunque era un rey pagano. Dios es el que le abrió las puertas, no fue su gracia, no fue su inteligencia. Hasta que llegó el momento en que, volviendo en sí, se postró al Señor. Pero su hijo Belsasar, habiendo visto y estado de cerca cómo le pasó a su padre, tuvo la osadía de agarrar todas las cosas del templo e ir a hacerse una fiesta con los amigos. Vio en primera mano cómo Dios trató a su papá. Pero era tal su falta de respeto ante el Señor que le dio lo mismo mancillar las cosas del templo. Se llenó de orgullo y usó todos los vasos sagrados para beber vino, burlándose de Dios. Y esa misma noche, una mano misteriosa empieza a escribir en la pared y dice, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. En pocas palabras, no tengo nada bueno que sacar de ti. Y si el Señor, en esta experiencia, pese a los años de vida, pese a haber visto al Señor de lejos, hizo caso omiso, el Señor puso su corazón en la balanza de justicia divina y no dio la talla. Su vida estaba espiritualmente vacía, a pesar de los años y de las experiencias, no dio el peso. Y me da a pensar que eso se lo dijo un rey pagano. ¿Y cuántas veces hemos estado delante del Señor en donde nos ha puesto a través de la vida? Te voy a pesar, ¿qué tengo para darme? No nos das la talla. Y que el Señor nos diga eso, a mí yo pensaba eso y me daba ese escalofrío. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, no tengo nada bueno que sacar de ti? ¿Y qué debería hacer en nosotros? Enojarnos, tener algo, no, es decir, Señor, ¿y qué debo hacer para volver a tener peso? ¿Qué debo hacer para que mi corazón vuelva a estar en la medida que tú quieres? En cuanto a las nuevas generaciones, no debemos subestimar la capacidad de madurar en la fe. Los más chicos no deben esperar a ser mayores a comprometerse con el Señor. Ahora en la juventud es el tiempo de postrarnos delante del Señor. Yo puedo dar fe que desde que tengo uso de razón siempre he priorizado, puesto en mi corazón al Señor, tanto mi hermana como yo, y da gusto que las nuevas generaciones le estén dando ese lugar al Señor. Pero es muy crucial la labor que los padres hacen en el área formativa en la casa, porque si en la casa no se refuerza, no va a tener trascendencia aquí en la iglesia. Y más allá de la iglesia, no va a tener trascendencia en una vida eterna, hermano. Porque más allá de lo que nosotros vemos, necesitamos ver de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y si nuestro corazón deja de latir, ¿a dónde nos vamos a ir? El Señor va a venir y va a pesar nuestros corazones. ¿Hay algo que puedo sacar de ti? No, sí, pasó. O a lo mejor aprobaste con el 4 o el 3.9 raspando. Necesitamos que el Señor nos ayude a despertar el deseo de crecer. La madurez es cuestión de profundidad, de corazón y compromiso, no es por la edad. Y para los que llevamos más tiempo, no podemos vivir de las glorias pasadas. Cuando se volvió a construir el templo en el libro del profeta Ageo,
¡Oh, qué lindo fue el otro templo! El templo tenía oro, pero y la casa del Señor está vacía. Vivieron de las glorias pasadas y ¿qué estamos haciendo ahora? No, es que antes evangelicé, antes, y ahora, ¿qué estamos haciendo ahora por el Señor? Debe llevarnos a nosotros que como iglesia tengamos un deseo de un nuevo despertar espiritual que nos lleve a desarrollar y sacar el potencial que todos tenemos dentro. No podemos quedarnos atrás, hermanos, porque el enemigo está buscando arremeter cada vez más contra su iglesia. ¿Vieron la noticia del muchacho de Estados Unidos? Lo mataron por hablar del Señor. Y hay gente que se está gloriando porque qué bueno, ya otra que murió. Y prepárense los que sigan hablando que también van a matar. O sea, a ese nivel hemos llegado. Si el enemigo va avanzando en la iglesia, no se puede quedar atrás. Necesitamos contrarrestar y tener una actitud ofensiva ante el enemigo. Si quieren llevar a nuestros niños, hermanos, cada vez más escucho historias escalofriantes de cómo quieren introducir las cosas de género, identidad de género en los niños pequeños. Y vamos a quedarnos atrás. No, yo admiro casos que he escuchado acá de papás que le dijeron, usted se me sale de la sala. A Natalie la otra vez me había contado sus papás que ellos le dijeron, estos temas no los habla con nadie más que con nosotros. Empezaron en el colegio y la Natalie se paró y dijo, yo no me voy a quedar a escuchar esto. Mis papás me autorizaron a pararme y paró sus cosas y se fue. Necesitamos gente valiente. Necesitamos que nosotros, si el mundo está hablando cabeza de pescado, la iglesia no se puede quedar atrás porque tenemos la verdad. ¿Por qué vamos a dejar que ellos sigan hablando mentiras y ensuciando el nombre del Señor si nosotros tenemos la verdad? Por eso la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que la balanza cuando sea pesada diga lleno y no vacío? Estamos con el 3.9, con el 4, tenemos que tratar de buscar que pasemos la talla, que demos la marca que el Señor pide para nosotros. El segundo punto, el crecimiento requiere nutrición espiritual. Eso es importante porque, por ejemplo, en este periodo ya casi de 5 meses de embarazo, no me gusta la leche, se los tengo que reconocer, pero sé que tengo que tomarme la leche aunque no me guste, porque no es para mí, es para el crecimiento de su flito. Entonces, no puedo comer solo de una cosa, hay que comer de forma variada porque va a hacer que el crecimiento sea íntegro para el bebé. Espiritualmente no podemos llenarnos solo de los pancitos de vida. Necesitamos comer de forma variada lo que es la palabra del Señor. Variada significa hablar sobre los salmos, las cosas bellas, como también tener que hablar de las profecías cuando el Señor tiene que atrincar al pueblo y confrontarlo directamente con su pecado, o como pasó con Isaías, tener que decir, oye, ver al Señor cara a cara, mirarnos nosotros y decir, Señor, estamos faltos, yo Señor moriría, pero después que venga el carbón encendido y dejar que el Señor toque donde tenga que tocar y purificar nuestros corazones. Como un bebé necesita leche y alimentos sólidos para crecer físicamente, nuestra alma debe ser alimentada para crecer espiritualmente. Y déjenme decirles que con el domingo no basta. Con el jueves no basta. Todos los días debemos alimentar nuestra mente y nuestro corazón en la palabra del Señor. Esa nutrición proviene de la palabra de Dios. No es solo un libro e historias o manual de reglas. Es la voz del Señor hablándonos hoy. ¿Cómo podría progresar una relación de toda índole si no hay comunicación? Tanto uno debe hablar como uno debe escuchar. Y nosotros decimos, Señor, háblame, pero tenemos los oídos tapados con tapones. Hablamos, pero el Señor también tiene un momento de silencio en que necesita escuchar. Necesitamos escucharlo y nosotros queremos que Él responda inmediatamente. Pero el Señor tiene sus tiempos y como Padre siempre va a saber lo mejor para nosotros. Y si retrasa una respuesta es porque Él sabe por qué lo hace, porque Él es Padre.
Piensen en la diferencia, hermanos, entre un árbol bien regado y uno en el desierto. El árbol en el desierto puede tener muchos años, pero sus ramas son débiles y de follaje escaso. En cambio, el árbol con acceso al agua crece fuerte, da fruto y ofrece sombra. El tema del crecimiento, hermanos, va más allá de nosotros mismos, de cómo nos beneficia a nosotros. Es cómo nosotros podemos beneficiar al cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? Si yo crezco correctamente y doy buen follaje y buen fruto, voy a poder bendecir al que está alrededor mío. Si yo no crezco y me vuelvo un árbol del desierto, no voy a dar ni sombra ni ayuda a nadie. O sea, voy a ser un árbol inservible. Entonces el crecer debe motivarnos no solo por nosotros, sino que para que como cuerpo podamos crecer. Por algo como le sucedió a Esther, cuando decía, Mardoqueo va a hablar con ella, pero oye, si voy, me van a matar. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado? Y si tú no respondes, respiro y liberación vendrán de otro lado. Pero Dios a ti va a tratarte por no tener la oportunidad de haberte puesto en la brecha. Y no es fácil ponerse en la brecha. No es fácil ponerse en la brecha. Pero a la larga, cuando uno tiene una mentalidad de un discípulo comprometido con la causa, sabe que por amor al Señor, como Él se puso en la brecha en la cruz, tenemos que aprender a ponernos en la brecha por los demás. Porque todo el esfuerzo, todas las lágrimas que podamos derramar en su presencia, pues el Señor las va a enjugar una a una y nos va a poder dar el consuelo que necesitamos. Pero necesitamos crecer por amor no solo de nosotros, sino por amor al cuerpo de Cristo. De la misma manera, un cristiano que se alimenta de la palabra florece espiritualmente, da fruto para el reino y se mantiene firme. Pero es necesario cuidar el arbolito todos los días. Fuimos la otra vez en las plantas que venden por el lado del Totu y me dijeron, ¿sabe que hay una planta especial para los flojos? Me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Se riega una vez al mes. Yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí, salía como 70,000 pesos en la planta que se riega una vez al mes. Dije, no vale tanto la flojera, mejor me acostumbro a regarla todos los días, decía yo. Pero si queremos que haya crecimiento, debe ser algo constante. En 1 de Pedro 2:2 se nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, que nuestra Biblia no acumule polvo en los estantes. Delante del Señor, sé que es más fácil a veces agarrar el celular, pero un día pensaba, ¿cuántos sacrificios le costó a nuestros hermanos tener que hacer que tuviéramos la Biblia en físico? ¿Cuántos dieron su vida? Y yo creo que es bueno que honremos también ese sacrificio de todos los que se esforzaron. Y más que todo, la palabra de Dios, tenerla cerca, nos va a ayudar a alimentar nuestra alma y poder crecer. Podemos hacerla en la mañana, en la tarde, los proverbios, el evangelio. El punto es que lo hagamos. Y como obviamente al bebé se le da leche y después se le empieza a dar alimento complementario, hay otras instancias para crecer. Tenemos nuestro instituto bíblico, el SEBIM. Siempre uno aprovecha también a hacer promoción. Estamos terminando nuestro segundo set de módulo y vamos a partir con otro en octubre y noviembre. Y podemos decir que el Señor nos ha ayudado a que como grupo podamos crecer. Hermanos, ¿sabían que tenemos alumnos de Estados Unidos? Tenemos alumnos de los Estados Unidos, son 6 hermanos que estudian a distancia con nosotros. Entonces la red de conocimiento y expansión del reino se está creciendo mucho más. Porque como hijos del Señor debemos ir de a poco, ir aumentando el deseo de ir creciendo, porque eso nos va a ayudar. Porque el Señor siempre se va a encargar de poner alguna que otra palabra, las va a poner para nuestros corazones. El Señor no nos va a recordar cosas que no estudiemos. Así que es importante estudiar.
Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos hermanas que trabajan, tenemos hermanas dueñas de casa. La oportunidad de estudiar está para todos, hermanos. Así que, de paso, cualquier información pueden preguntarme al final del culto, no hay ningún problema, aprovechando de dar el aviso. Y, finalmente, el crecimiento implica enfrentar desafíos. Y ahí es donde vamos de a poco subiendo el monte Everest hasta llegar a la parte el cercano a la punta. Porque no es fácil enfrentar la prueba, no es fácil enfrentar los desafíos. Cada uno tiene una cisterna hecha a su medida, como me decía mi mamá, decía una pastora. Pero con la ayuda del Señor podemos salir de cualquier cisterna que estemos enfrente. Porque, hermanos, el crecimiento no sucede en la comodidad. Cuando dicen, no, algunos voy a servir al Señor cuando esté desocupado. Va a esperar sentado en la banca entonces. Y yo he dicho, entonces los que nos llaman somos unos desobligados, entonces los que estamos sirviendo. No, porque el Señor llama a los que están haciendo algo. Porque los va a perfeccionar en el proceso de la vida, nos va a ir perfeccionando para alcanzar a su medida. Nuestro carácter cristiano se moldea y fortalece a través de las pruebas. En Romanos, mis hermanos, dice Romanos 5, justo se apagó el wifi, acá está. Romanos 5, hay un pasaje que me gusta mucho y lo quiero leer en otra vez, lo voy a poner en las dos versiones que tengo aquí. Un segundo. Ya. Miren. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Pero si lo vemos así, a tontas y a lo que le decimos, oye, pero tribulación y prueba son lo mismo. Entonces el Señor nos lleva de problema en problema y qué ganancias sacamos. Pero eso es un tema de palabras de traducción. Pero si vamos a la versión de la NBI, ¿qué es lo que dice? Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. ¿A qué se refiere? Las pruebas van a trabajar nuestro carácter para ser aprobado bajo el estándar que tiene el Señor. Y por eso vamos a tener esperanza. Porque si analizáramos nuestras vidas antes, yo creo que todos diríamos, oye, ¿cómo puede pasar eso? Es porque el Señor trabajó nuestro carácter. Cuando fuimos el año 2017 a Estados Unidos con la Ferna, un amigo nos regalaron una entrada a un parque de diversiones, pero eran de esos que eran bestiales. Y la Ferna me dijo, tú no vas a guatear en que no te vas a subir, te vas a tener que subir. Y yo le tengo miedo a las montañas rusas fuertes, no les puedo negar. Dijo, no, pero tú no podías guatear, tenés que hacer si no la regalaron. Y yo empecé a ver videos y todo, y había una montaña rusa que se quisieron subir, y era el Goliat. Háganse la idea con el puro nombre. Y cuando yo empiezo a ver y digo, Goliat, veníamos mi hermana, yo y dos amigos más. Uno tenía sobre 1,90 m, pero era un pollo asustadizo. No, yo no me subo, salió corriendo. Y la Ferna partió corriendo para ella. Y yo decía, voy o no voy. Y las piernas empezaron a tiritar y empecé a caminar, tiritando con las piernas de espagueti más o menos. Y saben que empezó a subir. Y llegué hasta cierto punto. Y no era el tope, pues, hermano. La montaña rusa subía mucho más allá. La Ferna decía, ay, qué bueno, te animaste. Y sabe que dije, ya intentemos vencer el miedo. Justo en el carro, antes que me tocara subir, dos niñitos de 12 años empiezan con crisis de pánico. Mamá, no quiero, por favor. Y empiezan a patalear en el carro que los bajen. Y la mamá en inglés le decía, háganse hombre y súbanse, le dice, mientras los niñitos estaban en ataque de pánico.
Y yo decía, Señor, será una señal que me quede. Y le dijeron, no podemos subirlos al alterado. ¿Les puede pasar algo? Y el corazón empezó a hacerme así. Y decía la Fena, tranquila, si no va a pasar nada. Y me empezaron a subir y ya estábamos a la altura de los árboles y teníamos que seguir subiendo. Y yo, mientras sonaban los rieles, yo sentía el corazón al ritmo de los rieles. Empecé a mirar por dónde me podía tirar por la de emergencia. Iba en el primer carro y yo dije, ¿por qué le hice caso? Tranquila, Anita, si todo va a estar bien. Hasta que se detiene en la cumbre, y empieza la caída y el grito me salió de la punta del dedo pulgar hasta acá, pero un grito de desesperación. La Fena venía, ¡uy! Divertida así, yo gritaba todo desesperado. Hasta que después empecé a disfrutar, pero ya el grito salía medio de disfrute, pero tembleque, lo logré pasar. Pero saben que me bajé de la montaña rusa y literal empecé a hacerle las piernas así. Y la Fena baja saltando y me dice, esta cuestión no era nada. Y yo venía agarrada de la cosa. ¿Por qué digo eso? Porque después fuimos por otro lado del parque y yo la vi de una perspectiva diferente a la que yo había visto. Y yo le dije, yo a esa, sí que yo no me subo, le dije yo. Me dice, es la primera que te subiste. ¿En serio? Le dije yo, ¿esa? Ay, yo me subí, le dije. En el Señor, de buena a primera, es subir una montaña rusa gigante que una vez se dice, Señor, de aquí no bajo, pero después, con la ayuda del Señor, desde otra perspectiva, vamos a decir, oye, lo logré, con la ayuda del Señor logré pasar esa prueba. Y eso lo traía a mi vida, de, oye, ¿cuántas veces me he dado cuenta, Señor, es que esta cuestión es imposible, es que es demasiado grande? Pero con la ayuda del Señor podemos superar cualquier montaña rusa a cuesta. Y las vamos a ver después de lejos y decir, oye, lo logré hacer. En el Señor se puede. Las dificultades, las tentaciones y los fracasos son un entrenamiento de fuerza. Fuerza de nuestra fe, porque sin ellos nos mantendremos débiles y frágiles. Acá el Diego tiene más experiencia en el tema de lo que es entrenamiento y él el que guía los entrenamientos en la casa y decía, hay que llegar en algún momento al fallo. ¿A qué se refiere? Uno va haciendo pesa 1, 2, 3 y cuando tú sientas en las 5 que te empieza a tiritar el brazo, sigue otro poco más porque así es donde vas a ir estirando el músculo hasta que pueda ir más. No puedes hacer 2 y decir, terminé el ejercicio. Uno debe darle hasta que el músculo se fatigue. Y en el ejercicio una cosa, espiritualmente igual. Y una vez se siente que el Señor está estirando mucho el chicle. Pero Él conoce nuestro límite y nuestra capacidad, que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él que podremos superar las cosas. Un día hablaba con un chico y me decía, no, pero yo no necesito al Señor. Yo soy una persona que tiene mucho temple, tengo mucho carácter y todo. Yo le dije, te felicito, qué bueno. Pero llegará el día en donde tus fuerzas no sean capaces de superar un problema que esté en la vida y ahí vas a quedar en el suelo. Y el único que puede darte la capacidad de sobrellevar hasta el problema más difícil es el Señor. Porque con lo que a nosotras en los viajes misioneros nos tocó pasar, en el que la Fena se desmayó, en el que pasaron esas cosas, yo decía, no sé cómo lo logré. Pero lo logré en la fuerza del Señor porque les dije, Señor, yo no puedo. Fue una oposición muy fuerte que tuvimos que enfrentar. Y yo iba a cargo de la Fena y la Fena tenía 16 años, pero sentí el fortalecimiento de Dios a través de las oraciones y en medio de la injusticia, en medio del descrédito, en medio de las palabras soeces que en un momento se levantaron en contra de mi familia y mí. El Señor me dio la capacidad y el temple de no sucumbir ante esas cosas y ponerme firme y poder salir victoriosa. Y contra toda la oposición, como cuando llegó mi mami, no me fui por la puerta de atrás. Salí por la puerta del frente. Salí victoriosa porque el que me dio la victoria fue el Señor. Porque nos sometimos al máximo. Yo cuando Saferna salió después en ese viaje y yo la veía que se iba a ir, yo dije, gracias Señor por permitirme haber resistido con ella hasta el final.
Pero cuando me tocó a mí, el final, me enfermé con fiebre, estaba mal. Y cuando llega mi mamá le dije, ¿me vas a venir a salvar? Le dije yo. ¿Vas a venir a pelear por los malos, con los malos? Mi mamá me dijo, nos vamos a someter hasta el final. ¿Pero cómo? Pues mamá, si ahora llegó el momento, tú me tenías que defender. No, hija, porque el Señor está probando otro fruto en nosotros, es la resistencia hasta el fin. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero fue, nos vamos a someter hasta el final, porque tú no has hecho nada malo con la Ferna. Y para callar las bocas de leones, si hay que humillarse y hay que menguar, vamos a menguar. Y yo iba dolida, afectada. Yo llegué a un punto en donde incluso con mi mamá no nos entendimos en un momento, porque mi mamá decía, tú siempre has sido muy organizada, muy correcta, muy todo. Y un día iba a salir con ella y no era capaz de levantarme de la cama. Estaba ahí de mi mamá, ¿pero qué pasa? Y yo le dije, no aguanto mal. Y le conté desde el inicio del viaje, me contuvo, me sostuvo, oró por mí y me dijo, pero dame otro poquito más, dice el Señor. Como la película de Desafiando a los Gigantes, cuando el quarterback tiene que llevar al chico flaquito al final y el niño le dice, no puedo, dame otro poco, dame otro poco, dame otro poco. Y al final el chico era recorrer ciertas yardas y el niño se recorrió el campo entero. Y con el dolor de llevar todo eso a cuesta tenía el Señor y tenía mi mamá, vamos otro poco, hasta el final que terminamos. Y cuando nos despedimos de la iglesia, en bien, pese a todo lo que ocurrió, yo me fui tranquila subiéndome al avión y miraba a mi mamá a lo lejos, sentía como que me había arrasado un huracán encima y le decía, lo logramos. Mi mamá tiene la foto y dice, hijita, consumado es, lo lograron. En medio de la prueba lo lograron. Imaginen un escultor trabajando un trozo de mármol. El escultor no puede crear la obra sin un cincel, o sea, no puede mirarla, hay que hacer cincel, martillo y hay que quitar las partes del material. Y cuando se quitan las partes duele. El proceso es ruidoso y es doloroso, pero es necesario para que la forma deseada se revele. Yo admiro a los escultores, todas las formas de arte, pero los escultores lograr haber hecho parecer una persona de un trozo de mármol. Y el Señor con nosotros es el escultor perfecto, porque tiene que usar el cincel y no es fácil dejar que nos moldee, pero es necesario. Así Dios usa las pruebas y los desafíos para cincelar nuestro carácter y moldearnos a la imagen de Cristo. Por eso, mis hermanos, como compartí en unas prédicas, creo que el año pasado, y le puse, sin dolor no hay gloria. En el Señor, nuestra perspectiva debe cambiar de ciertos conceptos. Si yo me he portado bien y estoy pasando un momento difícil, un momento de prueba, Dios algo quiere quitar de mí o quiere poner en mí a través de la prueba. Si me he portado mal, tengo que asumir las consecuencias de mi decisión. O sea, no puedo andar diciendo, Señor, ¿por qué? Cuando claramente fueron mis decisiones. Pero si yo he estado marcando bien para el Señor, o Dios quiere quitar algo, o Dios quiere poner algo. Entonces, de esa forma vamos a ver las pruebas con otra perspectiva. Señor, es que esto no es fácil. Pero seamos sinceros ante Él. Y como le decía a los jóvenes, a veces está bien no estar bien. Porque en la Biblia, como mi mamá decía estos pasajes, se deshace mi alma en ansiedad. O sea, y en el día que temo, yo en ti confío, ¿verdad? En ti temo, yo en ti confío. El Señor no le molesta que seamos sinceros, porque Jesús se lo dijo en el Getsemaní, Señor, si quieres pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si nosotros somos sinceros con Él, va a traer Él el suministro, pero necesitamos verbalizarlo. Pero si Dios todo lo sabe, todo lo puede, necesita escuchar de nosotros que necesitamos ayuda. Pedro, Señor, sálvame, cuando se hundió. Y el Señor les tiró la mano, no lo dejó que se ahogara. Él necesita escuchar que le necesitamos, porque no es una relación por obligación, es una relación por amor.
Santiago 1 del 2 al 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo no es estar jodido de la risa, es tener la certeza y la confianza que Dios está con nosotros en medio de esas pruebas. Sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Y la paciencia va a hacer que nuestro carácter cada vez sea más aprobado. Cuando enfrentemos cualquier dificultad, recordemos que son oportunidades para crecer. Y de esa forma es difícil porque el enemigo sabe que del día en que usted vea la prueba como una oportunidad para crecer, ya la va a enfrentar diferente y nos vamos a volver en amenaza. Porque si nosotros vemos la prueba como un problema y nos tiene y mete el dedo en la llaga y hace problema, pero si nosotros nos vemos, oye, la prueba es una oportunidad para crecer, es como que vamos a decir, oye, con la ola cuando viene encima, los surfistas van y persiguen la ola. Van a capear la ola para tener que subirse. Oye, pero la ola se ve bien grande. Si nosotros en el Señor tenemos esa perspectiva, vamos a ir a capear la ola con el Señor. Y vamos a ir pasando de una ola aquí, vamos a ver esas medias olas que se arman en los tsunamis y ahí las vamos a estar capeando con el Señor. Pero depende de nuestra perspectiva ante el problema. Mi mamá decía, es muy crucial nuestra perspectiva, porque solo le damos una vueltita negativa y todo se nos va, todo se desvanece. Pero si tenemos una perspectiva en las cosas espirituales, como el Señor nos dice, vamos a lograr tener un crecimiento explosivo, personal y como iglesia. Son momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba. Y si nos apoyamos en Dios, Él nos va a dar la fuerza para superarla. Debemos ser sinceros con Él. Señor, no puedo. Señor, me cuesta. Lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir. La entrada al quirófano por el quiste a mí me cambió la perspectiva en todos los aspectos. Porque yo sí le dije al Señor que no quería. Yo sí renegué y reclamé, para el mundo. Y no tengo problemas de decirlo porque todos pasamos por eso. Pero llegó el momento en donde hicieron mal el procedimiento para entrar y yo llorando dije, Señor, tengo que ser sincera, no es por faltarte el respeto, yo tengo miedo. Señor, yo tengo miedo que yo no salga. ¿Por qué? Porque dijeron que iban a tener que usar unas dosis fuertes de anestesia. Y usted sabe que hasta puede haber un tema en el pabellón, una anestesia. Yo decía, Señor, ¿y si yo no salgo? Pues le dije, Señor, tengo miedo, pero si voy a ir al monte, como le tocó a Isaac, dame la seguridad que voy a volver del monte. Y ahí empecé camino en la camilla, tarareando, cantando. Sentía pasar las puertas de golpe, una trocha, y decía, pero tú estás aquí, Señor. Y empecé a adorar en medio de la prueba. Y seguía cantando y decía, Señor, voy a conocer al personal, por favor, le decía. Y empezaron, mi niña, esta es la primera vez que usted viene, la vamos a cuidar. Decía, me están tratando bien. Después viene el anestesista, ya mire, esto lo vamos a solucionar. Señor, muchas gracias. Llegué al pabellón. Tuve una pequeña descompensación porque me operaron con mascarilla. Pues entonces imagínense en un momento entre los olores. Tuve pero ese leve momento y después dicen, oye, qué raro. Parece que la anestesia me tenía bien dopada, pero decía, se escucha música. Seguro yo seguía cantando mientras me estaban operando. No me había dado cuenta. Operar en medio que estaba el bisturí abriendo lo que tenía que hacer, yo estaba cantando. Y después, cuando despierta, yo decía, Señor, ¿por qué no obraste sanidad cuando lo hiciste antes? ¿Por qué tuve que pasar por el quirófano? Y ese fue el día cuando se le dice, señorita, usted tiene solo un ovario. Pero si toda la vida me han visto dos, usted tiene uno. Y el quiste que tenía está en el único ovario que tenía. Y yo dije, ¿cómo no lo hubiera entendido si no me tocaba pasar por la prueba? Yo dije, Señor, ¿en serio guardaste la posibilidad que pudiera ser mamá? Y yo no me había dado cuenta. No me lo explicó cuando le hice el berrinche. No me lo explicó cuando estaba reclamando.
Tuve que pasar por la prueba y después de la prueba me dijo, por eso entonces tuve que pasar. Y dije, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque está en control. Y seguía cantando y dijeron, usted por la cantidad de anestesia va a tener que pasar por lo menos unas 8 horas, dijo en postoperatorio. Señor, estaré 3 horas, pero voy a seguir adorando, tarareaba y todo esto. En 40 minutos me recuperé de la anestesia y me pasaron a sala común. Gracias al Señor. Después de eso dijeron, vamos a ver cómo funciona, porque o sea, si usted se para, me dijo, habían operado a la Sari de eso y a la Sol también. Y me decía, Anita, uno se marea, uno se puede caer y todo. Y me dicen al otro día, si usted se para y no se marea, le damos de alta. Me paré, me fui al baño y me fui a duchar, po. Así que fue, señorita, usted se da de alta. Y dije, gloria al Señor, dije yo. Y ahí es cuando dijeron, ok, le preguntaron a mis papás, ¿y ella igual va a poder quedar embarazada? Sí, pero va a ser difícil. Pero hay que ver, pues, ¿qué pasa? Y en medio de ese otro imposible, en medio de resistencia a la insulina, problemas de hipotiroidismo y a su vez también escuchar por otros médicos que decían que por el ovario poliquístico era el diagnóstico infértil, me lo tenían marcado en la frente y yo dije, el único que puede dar vuelta a este diagnóstico es el Señor y yo a Él le voy a pedir que dé vuelta el diagnóstico. Tú dalo vuelta, Señor. Y me rendí ante Él. Cuando llegó el momento y decía, venía, Señor, dejé las pastillas, viene el momento que se extienda, y decía, Señor, ¿y no pasa todavía? Y si a lo mejor no está en tu voluntad, pero me acordé de lo que pasó en la ida a operación y dije, Señor, tú todo lo tienes pauteado y sabes por qué haces y por qué no obras, Señor. Pero yo no voy a dejar de confiar en ti, no voy a dejar de adorarte en medio de la prueba. Y cuando pasaron las cosas y yo hasta el mes de abril había tenido la señal que si era, dije, esto mejor pasa. 18 días de retraso, pero me marcaba negativo todos los test. Yo decía, y de nuevo la fe venía así. Y cuando me llegó el periodo, justo fue un día de iglesia. Y me derrumbé. Agarré mis cosas y dije, ¿me llevan para la casa, por favor? Le dije yo. Me acuerdo, el Alvarito me llevó para la casa. Y en mi cabeza pensé, tengo todo el derecho para quedarme en la casa. Debería quedarme en la casa, pero dije, ¿le va a hacer eso bien a mi mente? ¿Salir derrotada? No, dije yo. Agarré, me cambié la ropa y yo dije, me devuelvo a la iglesia. Porque no le voy a dar el gusto al enemigo que reniegue contra mi Señor ahora. Porque el único que puede dar vuelta a este diagnóstico es Él. Y no le voy a renegar a Él. Así que vine y les pedí la oportunidad y canté una alabanza. Quebrada con mi voz, me dolía por dentro, decía, Señor, pero el que puede dar vuelta a este diagnóstico eres tú. Y yo te voy a seguir alabando aunque tú digas que no. Porque yo dije, esto no me hace más o menos mujer. Porque si Dios dice que no, podemos adoptar. Si Dios dice que no, he tenido el deseo y ese sentimiento de paternidad y maternidad con muchos de los niños que se formaron en la pandilla. Así que no va a salir una queja de mi boca ante el Señor. Voy a seguir adorando en medio de la prueba. Y nadie pensó, que cuando empezó dije, oye, de nuevo retraso. Ah, pero salió negativo. Pasaron los meses. Fuimos en junio al sur a ver la salud de mi suegro. Y volviendo yo decía, oye, pero sigo teniendo retraso. Señor, ¿qué pasa? Me fui a hacer el examen y ahí es donde vi los 2 meses de embarazo. Entonces, ¿qué podía decir? Nunca iba a salir de mi boca un rezongo en contra del Señor. Y si salía me iba a postrar al tiro de rodilla a pedirle perdón porque sabía que Él es el único que puede cambiar la situación, el único que puede dar vuelta a los resultados. Entonces, por esa razón sabía que no iba a salir una queja de mí. Desde mi alma iba a brotar una alabanza en medio de la dificultad, en medio del problema, porque Él es el único que tiene la última palabra. Cada desafío superado, mis hermanos, en su poder nos hará más fuertes.
Antes a lo mejor nos costaba, pero ahora cada desafío nos ha hecho más fuertes. Y en el Señor podemos ser cada vez más fuertes. El crecimiento espiritual no es un proceso pasivo, mis hermanos. No es pasivo, debe ser activo. Nosotros como protagonistas totales. Requiere una decisión consciente de alimentar nuestra fe a través de la palabra, a través de las diversas disciplinas espirituales. La oración, la adoración, la palabra, el estudio. Y permitir que las pruebas nos fortalezcan. Cambiemos el switch, hermano. El día en que veamos las pruebas como una oportunidad para crecer, que tiemble el infierno, porque se van a preparar muchos atletas de alto rendimiento y vamos a hacerle frente al enemigo. No cometamos el error de Belsasar, pensando que solo el tiempo nos hará maduros. Tenemos que sembrar ahora. No importa si eres joven, si eres adulto, por décadas, siempre hay un espacio para crecer. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo activamente para crecer? Por eso sentía la urgencia de compartirlo. Lo compartí con los adolescentes. Pero era la urgencia que como iglesia tuviéramos el deseo de crecer. Que como iglesia tuviéramos el deseo de mirar las pruebas con otra perspectiva. Para que nos volviéramos cristianos de alto rendimiento. Y que en el lugar donde vayamos sea un foco de luz y de esperanza. Que la gente cuando se acerque a nosotros, a ustedes, sienta que ese arbolito tiene follaje. Sienta que de ese arbolito se puede sacar un fruto. Y más personas quieran conocer al Señor. Pero si no me expongo al crecimiento, no me expongo a trabajarlo en medio de las pruebas, vamos a hacer arbolitos en el desierto. Vamos a orar al Señor y les pido que inclinen su rostro y que podamos tener un tiempo, si la palabra ha ministrado nuestros corazones en algún aspecto, podamos ser sinceros. Y como dije, Dios necesita sinceridad de sus hijos. Una sinceridad absoluta, tanto a decir, Señor, fortaléceme, o Señor, no puedo más. Porque Él es el que va a poner la parte que falta. Él es el que va a poner el suministro. Tomémonos un tiempo en el lugar que estamos para poder orar. Que el Señor derribe toda fortaleza del razonamiento humano que se opone a la voluntad del Señor, que quiere hacernos ver como víctimas de la circunstancia, que quiere hacernos ver como que no hay solución. Siempre en Cristo va a haber solución. Porque en medio de la muerte definitiva, por la muerte de uno trajo salvación. Siempre va a haber una salida en el Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos impulsa como congregación a la importancia de un crecimiento activo, Señor. Los años en la iglesia no constituyen madurez y es algo que todos los días debemos estar trabajando. Todos los días debemos estar sometiendo nuestra carne, nuestra mente a ti, Señor. Derribando cualquier fortaleza que se oponga a tu palabra, Padre Celestial. Ser sincero delante de ti, Señor, y que vengas y traigas consuelo para los que están dolidos, Señor amado. Traigas un cambio de perspectiva, que se derriben las fortalezas negativas, Señor. Se quiten los escombros necesarios, Señor, para que un edificio tuyo, Señor, pueda crecer en nuestros corazones, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu guía y tu dirección, Señor. No podemos avanzar solos. Si cambiamos nuestra perspectiva ante los problemas, Señor, podremos ser cristianos de alto rendimiento, ser árboles frutales que den sombra y den fruto, Señor, a donde quiera que vayamos y más personas te conozcan a través de nosotros. Por eso es necesario crecer no solo por nosotros, Señor, sino por las personas que van a ser beneficiadas con los frutos que salgan de nosotros, Señor.
Si nos ha costado y hemos perdido el norte, Señor, vuelve a enfocarnos en la ruta de partida, en el inicio, Señor amado, para volver a correr legítimamente, Señor. Si he tenido un corazón egoísta ante ti, Señor, te pedimos perdón, Señor, pero ayúdanos a volver al inicio de partida y correr correctamente, Señor amado, ampliando mi perspectiva de que no es solo por mí, sino por las personas que están a mi alrededor y van a ser beneficiadas del fruto que salga dentro de mí, Señor. Queremos darte gracias, Señor, y que nos ayudes a todos, Señor. Te damos gracias. Y ahora vamos a poner una alabanza y que juntos, Señor, hermanos, nos ponemos en pie en el lugar donde están y vamos a adorar con esta alabanza. En reverencia. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Y digamos en fe: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. ¿Y qué hacer? Y reflejar al mundo tu amor. Ser esos árboles frutales. Quiero ser más como tú. Ver la vida a tu imagen, Señor. Como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Adoremos Cuanto al más te Señor. conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cuán buen alfarero. Quebrántanos, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor.